Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. En esta noche se dan cita en este su programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Permite el Señor que en esta noche esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, así como para mí lo ha sido. Le invito a que si usted tiene una Biblia cerca, la busque y vayamos juntos para dar un recorrido por algunos pasajes bíblicos en los cuales como estaba hablando un tema muy importante para todo creyente y aún para aquellas personas que no han conocido al Señor, más todavía, porque se trata de la palabra de nuestro Dios. Antes quiero hacer una oración para que el Señor sea glorificado y nos guíe. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú me has permitido el privilegio de estar con mis hermanos una vez más, Señor, en este programa que tú has establecido para bendecir a tu pueblo. Te suplico, Señor, que así sea y que alcances muchas vidas a través de este programa. Señor, también te ruego por todos aquellos hermanos, pastores y evangelistas y predicadores en general que hablan tu palabra a través de las redes sociales, en la iglesia, en la calle, donde quiera que ellos lo hagan, Señor, úngelos y bendícelos y permite que sea un mensaje de último tiempo, Señor, para almas necesitadas que tanto lo necesitan, porque están, Señor, sedientas de ti y no saben, Señor, que tú eres la solución. Permite que el Espíritu Santo los toque y ellos puedan venir a tus pies al escuchar tu palabra que ha sido ungida para que así sea. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. En esta noche hablamos bajo el tema y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42. Y le vamos a dar lectura. Que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Mientras usted lo busca, saludamos a los pastores, a todos los líderes, a todos los presidentes de asociaciones, a todos los hermanos de la iglesia que componemos la iglesia de Cristo el Señor, y a todos los amigos que se conectan o que se van a conectar en el futuro. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a este su programa. En esta noche vamos directo a la palabra. Hechos capítulo 2, verso 42 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendiga el Señor su palabra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aquí está haciendo el apóstol cuando escribe, el apóstol no, porque Lucas fue el que escribió el Evangelio el libro de los Hechos. Y Lucas no era un apóstol, Lucas era un amigo de Jesús, o amigo de los apóstoles. Y su profesión era médico, era doctor en medicina. Y Lucas está haciendo un recuento de la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Ese libro de los Hechos es sumamente interesante, ya que arroja luz en unas informaciones que en otra parte de la Biblia no existen. Por ahí hay un montón de personas que han inventado, se la han sacado de la manga, la han sacado de yo no sé de dónde, por no decir del basurero, añadiendo y argumentando cosas que nadie sabe porque no están escritas. Si no están escritas en los anales antiguos, bíblicos, ¿de dónde entonces los encontrar? Conclusiones humanas, eso no funciona. Aquí la palabra del Señor dice que la armonía, está hablando de una armonía exacta y precisa, perdón, tal como el Señor la enseñó. El Señor dijo, orando en el capítulo 17 de Juan,
rogándole al Padre, le decía: Padre, permite que ellos sean uno en mí y entre ellos mismos, y entre tú y yo, que haya una unidad, que haya unidad entre nosotros. Y esa unidad que Cristo dijo empezó a manifestarse y empezaron a practicarla porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios. Y entonces, una de las cosas que practicaban era que tenían en común todas las cosas y compartían unos con otros. Es decir, el que tenía le daba al que no tenía. No era que se lo vendía barato, no, se lo regalaban. Y así sucesivamente. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo más importante, porque la palabra de Dios es la que nos trae a nosotros salvación y el conocimiento de los planes de Dios para nosotros, los humanos, en términos de perdón y misericordia para salvación. Perdón de nuestros pecados, y mire que son muchos, que el Señor nos perdonó y nos sigue perdonando día a día. No, desde luego, por ahí hay un chojo de gente que dicen que no pecan y le prohíben a los creyentes pecar, y los que pecan los mandan al infierno. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque la palabra dice que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque Él dijo que todos pecaron. Eso es lo que la palabra dice. Vuelvo y digo, la gente sacan argumentos yo no sé de dónde para acorralar a los creyentes y imponerles unos dogmas que en la Biblia no existen. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, el apóstol Pablo dice, hablando de él mismo, en el capítulo 7 de los Hechos, de Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo, hablando de él mismo, dice que está vendido al pecado, que el pecado se adueñó de él y lo esclavizó y lo obligó a hacer lo que no quiere hacer, porque el espíritu le dicta una cosa, pero la carne le dice otra. Y todos nosotros estamos en este estuche de carne que nos obliga a hacer lo que no queremos en ocasiones. ¿Y sabe qué? De eso no se libra nadie. Desde luego, unos más y otros menos. Unos van un poco más allá. Unos desafían la palabra de Dios, el perdón y la misericordia. Estamos hablando los términos normales, que como humanos a veces fallamos. Y para eso, dice el apóstol Juan, tenemos al Hijo de Dios para perdonarnos. Lo importante es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y dice que estaban en la comunión unos con otros. Oiga, la comunión significa una amistad común. La palabra comunión es una palabra compuesta. Unión y común. O sea, una unidad regular, satisfactoria, una sana convivencia. Aún eran amigos, pero amigos de verdad, con sinceridad y nada de interés. Porque el que tenía amistad con el pobre. ¿Qué le podía sacar al pobre? ¿Qué podía esperar del pobre? Nada. Tenés que darle de lo que él tenía, pero tenía amistad con él. Nosotros todos hemos tenido la experiencia que conocemos personas o hemos tenido amigos que son ricos, otros no son tan ricos, pero tienen suficientes recursos y comparten con personas que son muy pobres y tienen amistad con ellos, una amistad sincera y genuina, no porque esperan recibir algo, sino porque verdaderamente los consideran sus amigos. Yo he tenido varios y todavía tengo unos cuantos que son amigos, gente que tiene dinero, gente que tiene posición, y de mí no pueden esperar nada porque yo no tengo, como dice mi abuelo, yo no tengo ni para mí. Pero ellos, como son buena gente y son mis amigos, pues tenemos ese tipo de amistad. Es decir, que los discípulos de la iglesia primitiva, el que tenía y el que no tenía, tenían una amistad común y perseveraban en ese tipo de actitud y de acción. Parece que aprendieron bien aquella palabra que le dijo Jesús en el capítulo que está registrada en el capítulo 6 y verso 31 de Lucas, donde dice: así como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos.
Si a usted le gusta que lo traten bien, usted tiene que tratar bien a la gente. Eso fue lo que Jesús le dijo. Si a ti te gusta que te traten bien y te ayuden, se supone que tú ayudes cuando tienes los recursos para hacerlo. De eso se trata el Evangelio. Y dice que partían el pan. Estaban también juntos, unidos en el partimiento del pan. Es decir, el alimento que tenían lo compartían con el que no tenía. Eso es lo que está hablando ahí, no habla de otra cosa. Y también dice que también estaban unidos en las oraciones. Es decir, tenían una vida de consagración a Dios genuina, porque así fue que vieron a los apóstoles, lo aprendieron de los apóstoles. Por ejemplo, allí en el libro de los Hechos hay un pasaje donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro iban a orar al templo todos los días a las 3 de la tarde. Allí fue donde se produjo el gran milagro del cojo que saltó sobre sus pies, habiendo sido lisiado por toda su vida, saltó sobre sus pies, empezó a saltar y a alabar a Dios y se fue con los 2 apóstoles y con los otros que iban con ellos, que yo no sé cuántos eran. Tampoco la Biblia dice cuántos iban, pero yo me imagino que no iba a haber un culto para Juan y Pedro solo. Tenía que haber más gente. Ese cojo sano, saltando sobre sus pies, sin que lo cogieran por la mano, ¿sabes? Digo, me imagino. Porque si Dios lo sanó, no necesitaba que lo sacaran por la mano, que lo llevaran. Saltando y alabando a Dios, dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. Saltando y alabando a Dios. Es decir, que los discípulos de la iglesia primitiva vieron eso en ellos y dijeron, pues si los apóstoles hacen eso, nosotros como miembros de la iglesia se supone que también lo hagamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga, qué hermoso es eso. Y en las oraciones, es decir, que participaban en las cosas materiales, la amistad el uno con el otro, la sana convivencia, eso es de carácter material. Porque cuando nos moramos, que nos vayamos de este mundo, se acaba la amistad. Usted tiene amistad con los muertos, yo no. Es decir, la comunión los unos con los otros también se acaba cuando nos morimos. Pero las oraciones, eso habla de nuestra vida espiritual, de nuestra preparación para el más allá. Y ahí era que ellos se mantenían también unidos. Es decir, que lo que vieron los apóstoles lo siguieron practicando. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé. Yo no sé. La historia dice que en el siglo I, entiéndase 100 años después de Cristo, ya la iglesia se estaba poniendo tibia, estaba perdiendo el ímpetu que había adquirido en los primeros días, desde el día de Pentecostés en adelante. Hubo unos avivamientos terribles donde se convirtieron muchas personas, Dios hizo muchos milagros, pero cuenta la historia que ya en el 1000 y pico, ya 100 y pico de años después de Cristo, en el primer siglo, ya se estaba bajando la temperatura espiritual. Ya no estaban tan unidos, ya estaban surgiendo personas. De hecho, aún en la era apostólica, ya habían surgido personas que contradecían el evangelio y hasta blasfemaban después de haber estado con ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de unos que dice que después que eran sus ayudantes en la predicación del evangelio y la evangelización, se convirtieron en enemigos y hasta parloteaban, como quien dice, despreciando con ademanes la predicación del apóstol Pablo. Es decir, que ya desde ese tiempo había gente mala, perversos, gente que el enemigo le había echado el guante, le había echado el lazo y ellos cedieron a la tentación y se rebelaron. Así que no se asuste cuando vea uno por ahí que usted un día lo vio predicando y ahora lo ve haciendo cosas indebidas. No se asuste, eso no es nuevo. Por ahí la gente dice, se está acabando el mundo, Cristo viene pronto, porque mira, hay un montón de gente predicando disparates y en contra del evangelio. Eso siempre lo ha habido, eso no es nuevo. Pero ahora hay más. Ahora hay más porque usted antes no tenía forma de enterarse de los que habían. Y sobre todo, ahora hay más gente. Hay más iglesias. Pues por lo tanto, el diablo tiene más enemigos
una para cada una. Antes habían 50, ahora hay 4 millones. Un ejemplo, ¿verdad? Por poner un número. Porque hay más gente, hay más iglesias, y como nosotros nos enteramos más, por culpa de los medios de comunicación que tenemos, pues a la gente dicen que es que ahora hay más, pero no, siempre los han habido. Quizás en escala han habido menos, pero y han aumentado, sí, eso sí, han aumentado. En escala han aumentado, en escala, ¿verdad? Contando por iglesia, por cantidad de habitantes en el mundo o en los países, podemos decir, sí, a ciencia cierta que han aumentado, pero siempre los han habido, no es nuevo. Entonces, a nosotros como iglesia, todos tenemos un héroe, tenemos un modelo que ha modelado nuestra vida y que nosotros quisiéramos ser como esa persona. Mi mamá siempre me decía cuando yo era niño, yo estaba como en 3er grado, 2º grado por ahí, tal vez, me imagino, yo tenía en ese tiempo 6 años. Mi mamá siempre me decía, yo quiero que tú seas como fulano de tal. Y fulano de tal era un vecino que era un soldado, estaba en el ejército de los Estados Unidos. Y era un joven bien elegante, bien apuesto, bueno, un soldado, imagínese usted. Y cuando le daban sus vacaciones, cuando él llegaba a su casa, que vivía al ladito de la nuestra, él venía vestido con el uniforme de soldado y con su boina que le ponían, algo bien elegante, ¿sabe? Algo que era digno de admirar. Y yo no lo hice mi héroe, pero para mi mamá, ese era el héroe de ella. Por cierto, estuvo enamorado de él toda la vida. Ella lo decía, estaba enamorada de él de toda la vida. Estuvieron juntos. Digo, juntos no, enamorada. Él nunca la quiso. Porque él tenía otras miras. Él quería estudiar, él quería trabajar y prepararse primero. Cuando terminó su carrera, ya mi mamá tenía como 5 hijos. Es decir, que no se dio. La cosa es que mi mamá tenía un héroe. Todos tenemos un héroe. ¿Cuál es el mío? Ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que tengo unos cuantos. Desde niño yo no sabía eso. Yo no crecí con esa tendencia. Porque en mi casa no había espacio para eso. Ni nos enseñaron eso tampoco. Y como no había televisión en casa, pues yo no llegué a tener la oportunidad de tener una persona como él. Que yo recuerde, no. Después de adulto, sí, he visto personas que han modelado mi vida, eso sí, pero de niño no. Y específicamente después que me convertí al Evangelio, ¿ok? Y yo me convertí al Evangelio a los 20 años. Me convertí a los 15, pero en esa edad, esos 5 años que pasaron, yo no sé ni dónde yo estaba parado. Yo no estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿sabes? Y la había leído y sabía bastante de la Biblia, pero no estaba perseverando en ella. Qué triste. Cuando hay personas de esa misma forma que conocen la palabra, pertenecen a una congregación, pero no perseveran en la doctrina de la palabra de Dios, de los apóstoles como tal. Ese era yo. Y yo empecé a tener esas personas que yo empecé a ver en ellos un testimonio, un ejemplo, como creyentes, como predicadores, como padres, como gente de pueblo, que tenían una personalidad que todo el mundo los respetan, que hablan bien de él o de ella, porque también hay mujeres. Y yo quise ser como ellos, y gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Dios me ha permitido el privilegio de ser como algunos de ellos, no como todos ellos, pero como algunos de ellos sí. Dios me ha dado el privilegio de alcanzar esa meta que me propuse. Todos hemos tenido esa experiencia, pero cuando conocemos el Evangelio, es Cristo el que modela nuestra vida. Y eso es una cosa que llega automáticamente sin que nos lo digan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que hace morada en nosotros nos prepara en la transformación que ocurre en el creyente cuando conocemos al Cristo de la gloria. Parte de esa transformación, parte de esa preparación que el Espíritu hace es poner a Cristo como nuestro modelo. Nosotros no nos damos cuenta en los primeros años, pero después que maduramos, nos damos cuenta que sí fue Dios mismo el que nos dio a Cristo como ejemplo y como modelo a seguir. Mateo 11:28 dice: Jesús enseñando dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él no estaba hablando de los que trabajaban 8 horas y estaban cansados de ligar cemento, de cargar cargas pesadas. Los que trabajan, por ejemplo, en la agricultura,
Yo trabajaba en la agricultura antes, cuando era joven, y terminaba muy cansado porque tenía que estar todo el día cargando a hombros racimos de guineo, de banano, de plátano, como que lo quiero llamar, costales o sacos de china, de toronjas, de ñame y de otras viandas que cosechábamos en la finca, de fertilizantes, y cargar 100 libras por terrenos abruptos y una topografía deforme exageradamente y por riscos, peñascas muchas veces. ¿Cuántas veces me caía? Llegaba a casa bien cansado. El Señor no está hablando de ese tipo de cansancio. Y las personas que trabajan en oficinas, que están en un escritorio todo el día con una computadora, antes era con una maquinilla, mire, se cansan de una manera terrible. La gente dice que el que trabaja en la oficina no se cansa. Están equivocados. Se cansan 2 veces. El cansancio que yo tenía allá en la granja de mi abuelo, en la hacienda de mi abuelo, era un cansancio físico. Solamente eso. Me sentaba y descansaba y quedaba nuevo. Pero el que trabaja en una oficina, además del cansancio físico, también tiene el cansancio mental. Se le cansa la mente, se le cansa la conciencia y le da dolor de cabeza, le da mareo, le da ansiedad, le dan cuantas cosas hay. Es decir, que son 2 problemas que tiene. Pero Jesús no está hablando de ese cansancio. Jesús está hablando, tipificando el pecado, la agonía y la incertidumbre, la inseguridad que tiene el ser humano, esa esclavitud mental que el pecado los ha llevado. A eso es que Cristo está refiriéndose. Todos los que estén experimentando esa experiencia tan desagradable, vengan a mí, que yo los voy a poner en paz. Y van a sentir confianza. Van a sentir esperanza en el Cristo de la gloria, en las promesas de Dios. A eso que se refiere. Porque déjeme decirle que somos creyentes y por más fieles que seamos, puede ser el pastor más consagrado, el evangelista más consagrado. Puede ser quien sea. ¿Y sabe qué? Cuando usted trabaja también se cansa. Jesús dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, es decir, que Jesús se cansaba también. Jesús tenía un cuerpo humano como el de nosotros. Jesús no está hablando del cansancio físico, aunque cuando tenemos a Cristo, la forma de descansar como que la encontramos más agradable, como que nos sentimos más confiados en que ese descanso lo vamos a tener. Pero no nos enfocamos en el cansancio físico, vamos a hablar del cansancio espiritual. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ve? Hablando de un descanso espiritual para que esa esclavitud mental que tenemos, esa incertidumbre, yo me amanecía, yo no me amanecía, pero sí de noche, muchísimas veces, aún ya adulto, yo lloraba, antes de conocer a Cristo, yo lloraba por la incertidumbre que yo tenía, porque yo sabía que yo un día me tenía que morir, y yo sabía que, yo sabía que me tenía que morir, y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo sabía que había un Dios poderoso, pero yo no sabía cómo tener una relación con Él para que Él me enseñara lo que yo quería saber acerca de Él. Y yo lloraba y yo le pedía, Dios mío, ¿cómo yo hago para conocerte, para encontrarme contigo? Es decir, ese era mi cansancio, esa era mi angustia, mi agonía, y esa es la que Jesús está hablando. Como padres y abuelos, nosotros debemos de impartirle esas enseñanzas. ¿Cuáles? La doctrina de los apóstoles. A nuestros nietos, a nuestros hijos y a todos los niños que estén alrededor nuestro y que podamos, aunque sean vecinos que no queden familia de nosotros, pero en un momento dado un buen consejo se le puede dar. Que la enseñanza y la conducta y los principios de Cristo sean el modelo a seguir. Eso es un buen consejo que le podemos dar. Así lo entendieron, así lo practicaban los creyentes de la iglesia primitiva. Y por eso es la razón de que vemos el fruto. Oiga, porque el evangelio es una semilla que siempre que se siembra da fruto.
no es una semilla, ¿cómo se llama eso? Que no produce. No es una semilla que no produce, sino que es una semilla que germina. Eso sí, hay veces que tarda tiempo en germinar y hay otras veces que germina rápido. Hay semillas que usted la siembra, un coco usted lo siembra y tarda semanas, tal vez meses, en empezar a nacer el tallo. Pero usted siembra gandules o habichuelas, frijoles, y en 3 días ya la matita está nacida. Entonces, el Evangelio es una semilla que siempre da fruto. Y lo vemos allí en ese fruto de haber seguido los principios, los caminos y la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la encontramos aquí en la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y está en el capítulo 3 y verso 14 en adelante, que le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió él? De su abuela y de su mamá. ¿Y qué aprendió? Pues el Evangelio de Cristo, los principios de los apóstoles, la palabra que el Señor enseñó, y los apóstoles continuaron enseñando. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Eunice y Loida, la abuela y la mamá de Timoteo, y que la aprendiste desde niñez y la sabes, las Sagradas Escrituras, las cuales te hicieron sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, cuando nosotros nos ocupamos de enseñar a nuestros hijos esta palabra, ellos la aprenden para que ellos también la sigan enseñando hacia adelante, con el propósito de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, para que sigan adelante guardando la palabra y seguir guardando los principios contenidos en la doctrina de los apóstoles. Uno de los mayores retos para los pastores, oiga, qué tremendo, eso sí que hay que mencionarlo, no me puede escapar, por eso lo escribí. Uno de los mayores retos para pastores, para los sacerdotes, sí, porque en la Iglesia Católica los sacerdotes tienen el mismo reto. Los pastores evangélicos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los católicos, todos los líderes de esas iglesias tienen el mismo problema. ¿Cuál es? O por lo menos lo tienen en común. Que al trabajar, al luchar e intentar que el pueblo creyente de sus congregaciones se mantenga fiel a la fe que allí se le enseña, que es en las Sagradas Escrituras, es un reto para ellos porque ellos la enseñan a cabalidad y como mejor pueden, y a la gente les resbala. Es como allá en la escuela cuando estábamos en primero o segundo grado, que la maestra decía cuántos son 3 por 3 y pocos niños sabían cuánto era. ¿Por qué? Pues cuando estaba la maestra explicando el proceso de cómo se multiplica, estaban pensando en los mangos, en las frutas que se van a comer cuando salieron de la escuela. Estaban pensando en el caballo que habían dejado amarrado ya en el pasto. O si no, en el río donde se iban a ir a zambullir allá en el pozo hondo. Es decir, cuando la maestra decía cuántos son 3 por 3, estaban en otro mundo. Y así están muchas personas en las congregaciones. Y los líderes que están allí enseñando, pastoreando y predicando, dan pena. Es una realidad, mucho pueblo que se llama cristiano está viviendo enajenado de la verdad bíblica, de la verdad, de la doctrina de los apóstoles, ignorando la importancia de vivir ajustado a los principios teológicos descritos en la Biblia. Oiga, eso es como una actitud de indiferencia crasa. Hablaba en ese aspecto con un varón, no voy a dar mucha luz para que no vayan a hacer juicios. Yo hablaba con un amigo mío, muy amigo mío, sobre ese particular. Y usted sabe lo que él me dijo. Él atiende una congregación bien grande, muy importante aquí en Mayagüez. Me dijo,
A mí me provoca, palabras textuales de él, a mí me provoca quitarme la correa, el cinturón, y entrarle a cantazos a todo el mundo en la iglesia. Eso me dijo él. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, porque no aprenden lo que uno le enseña. Uno le enseña una cosa, inmediatamente usted lo ve haciendo otra. Y yo me reía, ¿verdad? Porque eso es ¿cómo se llama? Es una exageración. Así no se puede tampoco. Sino que eso fue no fue un chiste, porque estábamos hablando en serio. Estábamos hablando de una conversación muy amena, muy en serio, y estábamos hablando como se supone que hablemos del evangelio, nada de vacilón. El evangelio no es como para charlatanes. No, nosotros tenemos nuestro tiempo de hacer chistes, claro que sí hacemos chistes. Colorados no, chistes sanos, que nos dan risa. Por ejemplo, cuando nos tropezamos nos caemos, se nos cae lo que llevamos en la mano y se rompe. Procure que no sea un bizcocho. Procure que no sea una docena de huevos que lo mandaron a buscar para el desayuno. Procure que no sea un plato de comida. Es decir, que es un chiste. Y él hablando conmigo me dijo esas expresiones que a él le daban deseo de hacer algo para que la gente aprendiera, pero así ni aún así lo va a hacer. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 5, vamos a leer lo que dice aquí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, ninguna persona que no persevere en la doctrina de los apóstoles puede llevar fruto. Por eso era que aquel señor, hermano, amigo mío, quería quitarse el cinturón y azotar a sus feligreses. Entonces, si hubieran perseverado en la doctrina de los apóstoles, nunca le hubiera pasado por la mente ese deseo, aunque lógicamente eso fue un chiste que él tiró, aunque lo dijo serio, pero es un chiste porque yo no puedo pensar que ningún líder de una congregación se le ocurra quitarse el cinturón y azotar a los hermanos. Los llevan a la cárcel, eso se llama agresión, eso no se puede hacer. Tenemos un gran reto nosotros en este mundo tan difícil para el creyente. Es que Dios espera que nosotros, la iglesia de Cristo, lógicamente, porque Dios no va a esperar esto de los que no son iglesia. Espera que nosotros también perseveremos en la iglesia, fieles al Señor, haciendo lo propio. Pero mire, hermano, si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles, no podemos lograrlo. No podemos, no se puede. No se puede. La única forma de nosotros agradar a Dios y cumplir sus preceptos y sus mandamientos en la palabra del Señor es perseverando y observando, practicando los principios que escribieron los apóstoles en el Evangelio de Cristo el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Te invito para que el próximo domingo esté con nosotros en el programa Hubo un Cambio con su hermano Jaime Román. Dios te bendiga mucho. Esta noche pues saludamos con mucho cariño al hermano Santos Chávez. Dios te bendiga, Santos Chávez. Tú eras uno de los que cuando eras niño yo te daba consejo y te llevaba a la iglesia. Y otros hermanos también iban a tu casa y daban cultos. Gloria a Dios. Una vez encontré un primo tuyo, él me conoció a mí, yo no lo conocía a él, porque ya él es adulto. Y me recordó aquellos tiempos cuando ustedes iban a nuestra iglesia. Me dijo, usted me llevaba a mí a la escuela bíblica. Gloria a Dios por eso. Nuestra hermana Carmen Scott, Dios le bendiga, hermana Carmen. Rosita, mi prima, Dios te bendiga, Rosita. Y el hermano Sandro Colón, Dios te bendiga, Sandro, Dios bendiga a tu familia. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde, domingo a las 8 los espero en Hubo un Cambio para la gloria de nuestro Dios. Hacemos una oración y nos vamos. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido este privilegio de hablar tu palabra. Permite, Señor, que este consejo llegue a muchísimas personas y que tú te glorifiques abriéndole los oídos, abriéndole el entendimiento y en que entiendan que tienen que buscar tu rostro a través de la doctrina de los apóstoles, porque no hay otro medio en el cual podamos encontrar la verdad de tu palabra. Te suplico en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan feliz noche, que tengan felices sueños, que el Señor los acompañe siempre. Recuérdense que Dios es bueno, muy bueno. Aleluya. Te bendiga, que descansen.